Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver una serie de recomendaciones para este 2026, las mejores distros que tú deberías de probar. Vamos a estar analizando de manera muy breve, ya que son muchísimas distros, las características y sobre todo el tipo de usuario o para quién va dirigido y dónde se le podría sacar el mejor partido. Pues bueno, estuve apoyándome del DistroWatch, estuve agarrando los primeros 30 lugares y estuve metiendo distros que a mi consideración han resaltado un poquito más. Una disculpota si por ahí no aparece alguna. Ustedes coméntenla para en el próximo video de este estilo de tier list considerarlas. Y pues así vamos desplazando las que ya van de salida y le damos pie a las que están activas, ¿no? Pues bueno, sin más por el momento, pues muchas gracias a los miembros del canal que van a estar apareciendo aquí abajito. Ya actualicé la lista al día 4 de noviembre, que es el momento en el que estoy grabando el video. Y pues bueno, así que vamos a comenzar. Entonces, para ya no quitarles tanto tiempo, vamos a comenzar con Garuda Linux, ¿no? Pues bueno, aquí los puse como por tier X, que es como lo mejor de lo mejor. Tier 0, que pues bueno, no le gana más que otra distro que esté en su misma categoría. Tier 1, que es pues muy buena. Tier 2, que sería como el estándar. Tier 3, que sería pues bueno, tal vez todavía rescatable, tal vez como divertida, tal vez como experimental. Y pues bueno, el fun, pues simplemente ya lo que queda, ¿no? Pues bueno, Garuda Linux tiene otra versión, una versión dragonizada, que está enfocada al gaming, pero en este caso la que tenemos para el uso general de Linux, que es derivada de Arch. Vamos a encontrar repositorios bastante ricos, no nada más en cuestión del Arch User Repository. Vamos a encontrar características que están modificadas y que también le están dando pie a versiones externas, cosa que no hace el Arch User Repository. El Arch User Repository lo único que hace es darle pie a cosas de terceros o cuestiones de terceros, pero a nivel codec o cosa privativa. Y en este caso, Garuda Linux está yendo más por proyectos de GitHub y variantes que hay por ahí, ¿no? Me parece que hay una versión modificada de Firefox que está muy buena y que no está considerada en los repositorios oficiales ni en los Arch User Repository, y la están considerando acá, ¿no? Por ahí hay un gestor de correo similar a Thunderbird que parece fork, que también lo están implementando. Entonces vamos a encontrar una distro muy completa, con configuración, con personalización, porque también encontramos los wallpapers, los iconos y una que otra ajuste adicional, por ejemplo al soporte de audio, al soporte de impresión, al soporte de Bluetooth. Entonces muchas veces cuando instalas esas características en una distro, simplemente poniéndole los repositorios de Garuda Linux, te instala la configuración. Entonces es un punto muy bueno. La distro está muy colorida, no está tan saturada, y pues me parece un buen punto de partida si tú quieres en algún momento introducirte a un Arch Linux, ¿no? Otra que está más o menos, pues bueno, ahorita dándose a destacar bastante, yo la pudiera poner aquí porque realmente son casi que lo mismo. Te ofrecen personalización, te ofrecen configuración, es derivada o basada de Arch, pero el detallito aquí con CatchyOS es que tiene más versatilidad en cuanto a escritorios. Garuda sí se queda un poquito corto. Aquí ya te maneja incluso hasta los Window Manager. Entonces, si nos vamos a la distro más completa en configuración, personalización, repositorios, incluso escritorios y Window Manager, CatchyOS le dice quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces está bastante entera. Yo creo que no soy el único que también piensa un poquito lo mismo. Pues por ahí otros creadores de contenido, como el buen amigo Salmorejo Geek, pues también la ha estado recomendando bastante. Vemos por ahí bastantes videos que la tienen como distribución principal. Y no lo menciono porque el creador de contenido sea mejor que el usuario convencional o el de todos los días, sino que
nosotros como creadores de contenido, pues hacemos reviews, ¿no? Probamos muchas distros, vemos los pros, vemos los contras, hacemos un análisis un poquito más exhaustivo, no nada más en históricamente la distribución, sino también a nivel hardware, porque uno como creador de contenido va a utilizar programas más de uso especializado como DaVinci Resolve, tanto privativo como libre. Estamos metiéndonos en la configuración de los kernels, estamos viendo cuestión de los drivers. Entonces el uso es un poco más completo. Ajá. Y por eso se pone a prueba más cosas, ¿no? En este aspecto, pues bueno, ha sido la selección por excelencia de muchos creadores de contenido. Aquí hay otra distribución. Bueno, aquí Arch también la pondría aquí. De hecho, un poquito arriba de Garuda Linux. Simplemente porque entra en su misma categoría. Pero Arch Linux ya mejoró bastante. Sí tuvo un peso muy grande el hecho de que con el script de instalación se haya dado la entrada a nuevos usuarios. Ajá. Entonces esa ventaja la vamos a tener muy marcada porque no se perdió la comunidad. Aún así no es la comunidad que se necesita. Ajá. Porque muchas veces lo que se espera en Arch Linux es que también aportes en la wiki, participes en los foros, seas constante, que tengas un poquito de resiliencia con los cambios, que sepas qué hacer, sobre todo si no te funciona un paquete que está en los repositorios normales, pues bien, sepas solucionar ese tipo de problemas, incluyendo repositorios de terceros, o compilando incluso, o modificando las flags de compilación. O sea, se espera que el usuario tenga un poquito más de conocimiento para la resolución de problemas. Entonces, también te quita muchísimos añadidos que te da una derivada. Y el consumo de recursos, pues también ni se diga, va mucho a qué tan saturada esté la distro. Pues bueno, aquí también pudiera entrar Artix Linux. El problema con Artix Linux es que no tiene systemd. Y ese va a ser su talón de Aquiles o su punto más fuerte. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si bien muchos usuarios por esta cuestión de la consumo de recursos o porque están casados con el consumo de recursos, y también se entiende que no todos tienen los recursos como para tener un equipo de gama alta o de gama media, y pues también esto sumado a la fama que tiene Linux de recuperar equipos viejos, equipos antiguos, optan por este tipo de distros que no tienen systemd. Y aquí también entraría otra que aquí tal vez no se ve tanto, pero se llama Devuan Linux, que esta es basada en Debian. Estas dos van a carecer de características, ¿no? Miren, systemd a rasgos generales tiene muchas cosas automatizadas, ¿no? Generalmente cuando tú cargas algo al inicio que funcione con systemd, por ejemplo firewalld, ahí su nombre de systemd, ya te configura los puertos, ya viene con el servicio activo al arranque del sistema, y todo eso se hace en automático. Esto es bastante útil porque te ahorra muchísimo tiempo, pero para el usuario de la vieja usanza, o para todos aquellos que no son dinosaurios, esto contradice mucho de la filosofía que tiene Linux de hacer una sola cosa a la vez y hacer una sola cosa bien hecha. Entonces, como se rompe esa filosofía, muchos no optan por systemd y se van por este tipo de distros. Tal vez es el caso de otros inits como el que tiene Gentoo, ¿no? Que es OpenRC, donde todos los servicios se tienen que levantar de manera manual. Eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque no va a haber nada en tu sistema que esté funcionando en segundo plano sin que tú lo hayas decidido, pero al mismo tiempo va a requerir más tiempo y va a incluso requerir crear incluso el propio servicio para el arranque, y esto incluye configurarlo, establecerle su ruta de arranque, incluso si lo llegaste a compilar, pues establecerle una ruta personalizada. Entonces, esto de cierto modo hasta estas fechas todavía se puede sobrellevar,
No les voy a mentir, todavía se puede estar arrastrando. Si tú le pones un poquito de empeño, lo puedes hacer funcionar. Pero ya incluso las tecnologías modernas o incluso los programas actuales, ya todo está apuntando hacia systemd. Y aquí yo les pongo, por ejemplo, el caso de Ubuntu, el caso de Debian, el caso de Fedora, el caso del propio Arch Linux, ¿no? Vamos a ponerlas aquí, ¿no? Todas estas distros que se pueden considerar principales o de la rama main o core, todas están utilizando systemd. Y básicamente, incluso el mismo Red Hat, ¿no? Aquí también se podía meter. Todas estas van a decidir el futuro de Linux, de todas las derivadas. Y si estas están utilizando systemd, yo creo que pues ya se esperaría que en algún momento eso se llegue a estandarizar. Si tú tienes el tiempo y sobre todo el conocimiento para realizarlo, esto pudiera ser lo mejor que te pudo haber pasado. Pero la realidad es que muchos de los foros, incluso varios usuarios, y no es la primera vez que lo menciono, varios usuarios de distros ya antiguas, pues ya se han estado jubilando, ¿no? Ya no es mentira que puro treintañero y cuarentón está utilizando Linux. Yo también me incluyo porque yo ya tengo 30 y cuéntale, 30 y siempre. Entonces, al menos que tengas un conocido, un contacto por ahí de gente que todavía le apasione esto. Y mucha de esa gente también ya no quiere romperse la cabeza, ya no tiene nada que demostrar. Ya en su momento hizo instalaciones de muchas distros. Pero va a ser raro que encuentres información actualizada, al menos que te sumerjas a la documentación oficial, al sitio oficial. Entonces, tal vez, para ser justos, vamos a ponerlo aquí. Porque les digo, todavía está utilizable, pero ya va de salida, honestamente. Tal vez solo para aprender, para decir en algún momento conocí distros que no tuvieron systemd. Y aquí también incluye Sparky Linux porque tampoco tiene systemd. Pudieras decir, aprendí a utilizar un init raro, entendí cómo funciona Linux en su estado puro, en sus primeras versiones, pero poquito más. Entonces sería más como para aprender que otra cosa. Y esa razón, bueno, estas las bajaría unas versiones abajo, simplemente porque hay mejores distros que hacen lo mismo. Y sobre todo porque carecen de características, ¿no? Perfectamente igual que tenemos estas, fácilmente, no sé, cualquier distribución que tenga su versión de Debian le puede dar su repasada, como Linux Mint Debian Edition, ¿no? Entonces, por esa carencia es que sí las veo un poquito abajo, ¿no? Entonces, estén conscientes de esto si en algún momento van a entrar en Linux. Y aparte ya no hay tantos creadores de contenido que no utilicen systemd, ¿no? Entonces, pues por ahí Carlita Project pues, utiliza Arch y Arch utiliza systemd. Yo utilizo Fedora, Fedora tiene systemd, ¿no? Esta distro también ha estado haciendo bastante ruido, que se llama Exton Linux. Es una derivada de Arch, prácticamente es un out of the box. Pues bueno, me llamó la atención sobre todo por la configuración. Sí te están dando un Arch como de casa. Los repositorios los sentí un tanto congelados, es decir, que difícilmente van a romper. Hay muchas cosas que ya vienen en su LTS, en su Long Term Support, y estarían en un punto intermedio, y yo lo llamaría de los pocos Arch Linux estables, Exton Linux. Sobre todo porque, pues bueno, también tiene unos escritorios que son amigables con el usuario. Va entrando bastante duro. Entonces, pues bueno, hay que darle también el reconocimiento que merece. Tal vez ahorita o a nivel Latinoamérica no se ha visto tanto, pero sí hay una cantidad grande de esta distribución. O al menos aquí de este lado en Latinoamérica no es tan popular, pero en otros lados sí tiene una cantidad grande de usuarios. Entonces yo la voy a poner por aquí. Seguimos un poquito al azar, vámonos a Red Hat Linux. Red Hat Linux yo creo que no necesita presentación, lo encontramos a nivel profesional, lo encontramos en distintos, pues sí, ámbitos de trabajo, todo lo que se dedican
a servidores, a base de datos, a ciencia de datos, todas las variantes de informática que haya, lo van a estar ocupando directo o indirectamente. Lo que nadie entiende aquí con Red Hat Linux es que Red Hat, al menos que tú tengas una suscripción y estés pagando por el servicio, vas a tener acceso a los repositorios, ¿no? En caso contrario, los repositorios van a estar un tanto recortados. No te lo recomendaría si es que tú nada más estás probando o estás en el distro hopping. Te va a hacer falta bastante conocimiento. Red Hat Linux también va enfocado pues para el aspecto de trabajo. Entonces, al menos que tu propósito o tu carrera te pida utilizar sistemas operativos de Linux, bríncatelo. Si tú eres licenciado en informática, ingeniero en sistemas, ingeniero en software o afín o técnico en informática, te va a servir para entender cómo funcionan algunos servicios de los cuales tenemos acceso e incluso utilizamos todos los días, como por ejemplo tu proveedor de internet, que generalmente ahí se ven más en los Unix, pero sí hay muchos sitios que están montados y corriendo sobre un Red Hat. O sea, es más común de lo que parece, pero lo usamos de manera indirecta, ¿no? Entonces, va a estar la limitante, al menos que tú pagues por ahí. Te puedes crear una cuenta como estudiante, te ofrecen algunos descuentos o te ofrecen un tiempo del servicio gratuito, incluso hasta un año de servicio gratuito, pero lo tienes que aprovechar bastante. Yo diría, y hasta eso no meto las manos al fuego por esto, pero si tú por ahí encuentras un buen curso, ¿no?, de Linux, donde específicamente utilicen Red Hat, pero no, que no te salgan con su cómo mover una carpeta en Linux, cómo mover un archivo en Linux, no sé, con ejercicios básicos de que FileZilla y este tipo de cosas, y que nada más tener una embarradita, sino que de verdad se metan a nivel servicio, a Process ID, que te enseñen a cargar o modificar los parámetros de arranque del sistema, a reparar el mismo sistema, a hacer migraciones, o sea, cosas ya de verdad que sí se van en el aspecto laboral y no nada más estar pues moviendo archivos y saber definiciones. Ahí sí te recomendaría que ahí sí quemes ese año que te dan, ¿no? O ese tiempo que te dan de uso de Red Hat. Al menos que sea un curso o una certificación por ahí donde de verdad te enseñan a utilizarlo, ocúpalo, no te la pienses dos veces, porque pues bueno, en muy pocas situaciones vas a saberlo explotar. Ahora, aquí me gustaría meter a Alma Linux y también a Rocky Linux, porque básicamente son un Red Hat, básicamente son lo mismo. En cuestión de repositorios son más versátiles porque no tienen tanto recelo como con otras tecnologías. Entonces es un poquito más libre. Aquí Rocky Linux también es un tanto estricto con lo heredado de CentOS. Aquí CentOS o CentOS Stream para los puristas, yo ya lo veo de salida, porque esto nada más lo ves ya como un tanto rezagado o en equipos que ya de plano necesitan correr esta tecnología o no tienen de otra más que seguir utilizando lo que les queda de la licencia o de soporte de CentOS. Pero ya CentOS definitivamente ya con la llegada de Alma Linux y de Rocky Linux se va a ver desplazado indirectamente, porque pues bueno, también hay que decir que estamos en México y que muy pocas veces se le va a invertir y se le va a extender lo más posible, o incluso se le pidan prestados paquetes, pero ya no lo vamos a ver como anteriormente estaba, ¿no? Entonces es mejor, de ser posible, que optes por Alma Linux o por Rocky Linux. Ahora bien, también ambos tienen scripts de actualización, ya sea que tú estés migrando de un Red Hat a un Rocky, o de un CentOS a un Rocky, o incluso
actualizar porque ya perdió soporte, porque ya venció, puedes hacer la transformación a un Alma Linux sin problemas, y estos van a seguir recibiendo actualizaciones y de esta manera no pierdes la configuración, pero hay que saberlo hacer. Ahora bien, otro punto muy importante es que hay muchos creadores de sistema, bueno, creadores de contenido, que utilizan estas distros, ¿no? Por ejemplo, por mencionar alguno, ¿no? No sé, la chica de sistemas, ¿no? Por ejemplo, he visto que utiliza mucho Rocky Linux, incluso por ahí tiene una entrevista con una desarrolladora, pues, por ahí. Entonces, habla muy bien de Rocky Linux y pues bueno, no descarto que en algún momento pues llegase a sacar uno que otro tutorial o hable acerca de Rocky Linux, ¿no? Entonces hay varias personas que están activas, o en el caso de Alma Linux, pues también tenemos al buen Linuxero Agrio, patrocinador oficial del canal también aquí, que pues bueno, también gracias a él pues yo me pasé para acá con Alma Linux. El canal tiene muchos tutoriales de Alma Linux y ha sido un poquito por el desinterés de las personas, porque es contenido que no tiene tanta interacción, pero sin problema yo una vez cada cierto tiempo me agarro Alma Linux y actualizo los videos, voy viendo qué otras características se pueden estar implementando, veo la posibilidad de instalar un escritorio. Ya sé que está mal porque es un servidor, pero yo lo hago para que me lo entiendan en cuestión del tutorial y no llevarme tanto tiempo. Vemos la implementación de varias librerías, dependencias, solucionar errores. También tengo tutoriales de Rocky Linux. Y no lo digo nada más por mí, o sea, hay muchos creadores de contenido que están volteando hacia acá justamente porque o no pueden pagar la licencia o esto ya está deprecated, como dice la chaviza. Entonces, son dos distros buenísimas y sobre todo que van a tener futuro, porque si tú lo aprendes a hacer en estas distros, así te pongan un Red Hat enfrente o un CentOS, lo vas a saber manejar. Entonces, aquí estamos cubriendo todo esto. Para mí creo que entre Alma y Rocky sería un empate. La única diferencia sería pues la filosofía que tiene. Creo que Alma Linux es un poquito más flexible con la comunidad, escucha más a la gente. Rocky Linux yo creo que sí se da o se queda con esa sentido empresarial, como más en el aspecto formal. Pero pues bueno, tampoco lo desmerito, porque así como la chica de sistemas, que se puede decir que es de Latinoamérica, ¿no? Me parece que es de Argentina, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, una disculpota por si me equivoco, ¿no? Ella consiguió una entrevista, pues por ahí, entonces quiere decir que sí están escuchando, pues a la comunidad, ¿no? O sí están abiertos a sugerencias y tener ese feedback, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Pero para mí estas dos están como que en el empate, porque pues el mismo logo de Alma Linux te habla de que es un proyecto colaborativo, ¿no? Entonces, para que estas dos las tomen como si estuvieran en el mismo lugar, ¿no? Y ambas están por encima de estas dos. Ahora, seguimos con esto. Seguimos con Brasite Linux. Es una distro basada o derivada de Fedora, que está enfocada al gaming. Si bien la puedes ocupar como una consola, tiene Wine, tiene Lutris, tiene Steam, el consumo en el disco duro sí te lo vas a acabar bien rápido. La misma distro ha llegado a pesar hasta 20 GB en sus inicios. Ahorita ya la tenemos por ahí alrededor de los 10-12 GB completa. Hay muchos servicios que están funcionando en segundo plano y tanta robustez está corriendo bajo un Fedora, ¿no? Entonces te habla de que puede con eso y mucho más. Ahora, no nada más está la versión gaming, también está la versión como workstation. Más sin en cambio, siento que tiene muchos guiños en cuanto a la configuración y a lo out of the box. Esto la hace ideal para todos aquellos usuarios que son nuevos y que perfectamente la podrían poner a la par de un Garuda Linux, pero no hay tanta documentación y la poquita que hay está en inglés, entonces eso frena un poquito la cantidad de usuarios. Entonces simplemente por eso pues yo no la veo tan arriba. Depende mucho de su uso. Creo que el gaming ya no, o sea,
Para mí ya no rivaliza con el propósito que tienen pues las demás distros de Linux. Yo creo que se está perdiendo ese propósito. No quiero decir que con esto no sirva para jugar o no se pueda para jugar, pero mayormente a lo que le llaman jugar es a utilizar emuladores, y eso para mí pues no. O sea, te pierdes de la experiencia del online y es estar en el gaming, pero en el gaming de hace 10 años, ¿no? Entonces, pues bueno, también va muy a vuelta de rueda porque son cosas que difícilmente vas a ver ya funcionando, y para cuando eso pase, incluso ya va a haber mejores juegos en otras plataformas como Windows o Mac, ¿no? Incluso. Si bien Steam ha mejorado la compatibilidad con los juegos de Linux, muchas veces se tienen errores. Muchas veces el usuario también se va por el consumo de recursos, ¿no? Le bajan los recursos o le recortan los recursos a la distro, o se buscan una distro ligera para que la mayoría de gráfica, de RAM, de procesador se vaya a los juegos, y está correcto, pero no siempre se va a poder hacer, sobre todo porque no todos están abiertos a los drivers NVIDIA privativos. Va a requerir cierto tiempo llegar a esa configuración. A veces te va a funcionar un juego, pero te van a dejar de funcionar 3. Entonces es un cuento de nunca acabar, y vuelvo a repetir esto: no es imposible, pero se pierde el propósito de Linux, ¿no? Pues bueno, Voyager Linux es una distro que también me super mega encanta. Ha mejorado muchísimo. Esto yo creo que sería como que el mejor de dos mundos. Te bajan los recursos del sistema y te ofrecen algo out of the box. Si no me equivoco, el escritorio principal es XFCE. Ya viene con un Conky, ya viene preconfigurado. A nivel driver todo te va a funcionar. Hay muy poquito que pedirle, al menos que tu laptop o tu PC no sea compatible con el soporte de drivers que tiene preinstalado. Pero pues bueno, nada que no se pueda solucionar. Está en su versión basada en Debian actualmente, por lo tanto es una distro completamente genérica. También es multipropósito. Como introducción también está perfecto. Entonces se me hace una excelente entrada para casi todos los usuarios, y algo que sí o sí deberías de probar. Yo, en lo personal, no saco tantos tutoriales de esta distro, no porque no sea buena, sino simplemente porque ya no hay nada que hacerle. Entonces en ese aspecto está muy bien. Vamos a pasar bastante duro para no llevarnos tanto tiempo con las distros que son tipo pentesting, que también se pudieran considerar para trabajo, ¿no? Aquí entran Parrot y Kali Linux. Si muchos no se han dado cuenta, Kali Linux ya tiene una versión Defensive o Purple, ¿no? Que expande más la cantidad de herramientas. Si tú instalas el taskcell con sudo apt install taskcell y corres el taskcell como superusuario, vas a encontrar la posibilidad de instalar otros escritorios como KDE, como XFCE, e incluso utilidades para laptop y demás, Mate incluso, ¿no? Pero vas a encontrar un apartado que se llama Kali Full. Ajá. Ahora bien, ¿qué hay en el Kali Full? Prácticamente revives al Backtrack de hace algunos años. Tiene una cantidad brutal de herramientas de pentesting y ciberseguridad. Han hecho una sinergia muy grande con incluso lo nuevo, lo que se está implementando. Hay algunos scripts que actualmente, debido a la implementación de la IA, ya tienen configuración adicional. Ya prácticamente todo te lo genera en su propio directorio. También con la inclusión de la inteligencia artificial ya están saliendo más scripts para ciberseguridad. En algún momento, si tú le pones ChatGPT, genérame un script de pentesting para Kali Linux, contéstame como si fueras tal creador de contenido enfocado a la ciberseguridad, asistido por un experto con doctorado en seguridad informática, y te lo va a desglosar bien bonito y te lo va a pulir. Incluso ahora corrígeme y púleme ese script que tú me estás dando, y
házmelo bajo las mejores prácticas de Bash, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y te lo va a pulir y le puedes pedir que te agregue un banner. O sea, ya prácticamente eso ya no es un problema. Ya los que tienen perfil en GitHub pues van a desaparecer. Porque ya eso ya incluso hay inteligencias artificiales ya hechas para ciberseguridad. Entonces, aquí yo no estoy fomentando esto tampoco. O sea, tampoco se me malentienda. Simplemente hablo de lo avanzado que ha llegado a ser. También por ahí hay una inteligencia artificial directamente para Kali Linux. Entonces está muy bueno. En cuestión de Parrot yo creo que le gana un poquito en cuestión de soporte. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto directo con el español. Con nuestro lenguaje, nuestro idioma. Entonces el soporte de ciberseguridad lo vamos a tener en español. Eso es un plus muy grande. Tal vez a algunos no les guste lo que es la personalización, pero pues nada que no puedas arreglar en una sentada, en dedicarle una semanita completa a dejarlo con tus características principales, tus necesidades, incluso el cambio de escritorio. Y incluso hay scripts actualmente, o sea, les digo, hay otros creadores de contenido que no son de Linux, que son de ciberseguridad, que ya han generado scripts de personalización para sus propios entornos de trabajo y le ponen Best-Pon, le ponen Hyperland, le ponen un sinfín de cosas, incluso te comparten su misma configuración. Entonces yo creo que en ese aspecto ya no hay ningún tipo de pretexto. Ahora bien, si yo fuera completamente neutral y no fuera tan de justificar al usuario, diría que Kali Linux sí está un poquito arriba. Porque si tú vas a ser un usuario de esta distro, se esperaría que tú también tengas un conocimiento por encima del promedio. Por lo tanto, si tú eres ese usuario que no entra nada más por agarrar y darle clic a todo lo que se encuentra y de verdad te dedicas a construir un entorno de trabajo en cuestión de Kali, sí vas a poderle compilar algunas cosas, sí vas a saber personalizarlo, sí vas a corregir algunos bugs. Y si tú logras eso en un equipo para todos los días, incluso me atrevería a decir que los repositorios vienen muy arriba por encima del Debian convencional. O sea, si a mí me das a elegir para un uso diario un Debian y un Kali Linux, sí o sí me quedo con un Kali, porque muchas de las actualizaciones, no porque sean rolling, están por encima de un Debian normal. Aparte, ya al ser un Debian ya viene con los repositorios de terceros, con lo non-free, y eso lo hace bastante versátil. Ahora, aquí viene el plot twist, el giro inesperado, porque Kali Linux actualmente yo ya lo pondría hasta arriba. Se come prácticamente a todas las distros. Ustedes analicen la distro a fondo, véanle de verdad los plus que tiene, la versatilidad con la instalación de los kernels, y de verdad que Kali Linux ya se comió a muchas distros. Incluso si le das un uso de servidor ignorando las herramientas que tiene, te va a responder. Es básicamente lo que dejó de hacer Debian en su momento. Y pues bueno, obviamente no quita el que también hagas una instalación net install, es decir, sin ninguna herramienta de ciberseguridad, únicamente con la versatilidad que te ofrece los repositorios, la configuración, el escritorio, la corrección de bugs, la disponibilidad de paquetes. Olvídate, o sea, perfectamente puedes sustituir a un Debian puro y a cualquier otra distro. Entonces, incluso aquí, pues bueno, si lo vemos en ese contexto, el Parrot Home Edition también hace su chamba. Pero como les digo, aquí está un poco más de quien esté piloteando la distro. Entonces, pues bueno, también para cubrir esto, Tiles me parece que entra también un poquito en esa categoría. No es de ciberseguridad, pero ha habido muchas mejoras, sobre todo con el navegador ya saben qué, para entrar a ya saben dónde. También a nivel configuración y anonimato ha mejorado muchísimo. Si tú la quieres agarrar como una distro portable, también te va a responder.
también es una experiencia que no te debes de perder. Al menos utiliza Tiles una sola vez, pero ponte en ese mindset de ocuparla para lo que es, ¿no? O sea, ocúpala en el modo live. Yo he visto gente que llega a instalar Tiles, o sea, no está mal, pero el propósito es que sea una distro casi que en su uso live. Tiene un modo de persistencia para mantener algunas cosas, pero lo ideal es que no deje rastro. Incluso pues su mismo logotipo es una memoria USB, por lo tanto pues te está diciendo desde allí que la uses en ese contexto. Vámonos por OpenSUSE o SUSE para los puristas. Yo la pondría por aquí porque tiene su lugar en el aspecto de trabajo, sí. En el aspecto de oficina tiene la versión Tumbleweed, lo cual la orilla y la acerca más a lo que son las distros Rolling Release, pero sin dejar de ser una distro para todos los días. Entonces viene extremadamente completa. Pues bueno, a nivel documentación también no hay nada que pedirle. Se han corregido varios errores. Es muy responsiva. Su selección de repositorios y de paquetes, que dicho sea de paso también es RPM, le dan una estabilidad, y para la cantidad que tiene de paquetes, sobre todo con Just y todo Zipper y demás, le dan una estabilidad muy grande. Yo sí la pondría incluso por aquí, ¿no? Como este intermedio, donde ya está entrando a la Rolling Release. Y pues bueno, hay una derivada que no metí, una derivada de OpenSUSE, que también se defiende bastante bien, pero que no ha sido tan popular. Más sin en cambio está allí, es responsiva, altamente personalizable, tiene muchos escritorios, se ha estado reinventando bastante y simplemente está ahí como una distro de su uso diario por excelencia, pero si tú le exiges y le pides, también te va a saber responder. Entonces, de OpenSUSE, pues yo puedo decir que pues puras cosas positivas, porque la documentación está muy bien hecha. Se han corregido bastantes errores que anteriormente sí eran un dolor de cabeza. Me parece una distro muy completa y que no se sale de su propósito también, ¿no? Entonces, yo creo que también a OpenSUSE la veo más como para portátiles o laptops. La veo más como para un todos los días. Creo que es donde más se le va a sacar el provecho, y también en estaciones de trabajo donde tengas una oficina, ¿no? Porque también vas a tener el control de todo y pues bueno, vas a poder manejar cuestiones de permisos y así un poquito más estricto a comparación de otras distros de uso general, ¿no? De casa. PopOS, esta sí la aventaría hasta acá. También una sorpresa, aquí también pegó la sorpresa, porque con su escritorio de Cosmic es altamente recomendable. PopOS no nada más se ha reinventado como otra alternativa a Ubuntu, sino que ha dado muchísimo de qué hablar últimamente. Incluso a mí me sorprendió con la invención de sus propias herramientas, como el ya extinto Eddy, que es un sustituto a GDB. PopOS, yo creo que se retomó un poco, o se replanteó que ese no era el camino, que no era el aspecto de rehacer la rueda, como dicen por ahí, sino que ofrecer algo diferente, ¿no? Y sobre todo comenzarse a destacar, porque anteriormente, al únicamente ser una distribución que ofrecía hardware con el equipo de System76 detrás de ellos, se dieron cuenta que eventualmente creció, que más gente conoció PopOS y que le pudieron invertir a comprarse un equipo que tuviera PopOS. Esto les dio recursos, esos recursos los invirtieron en dar una experiencia personalizada y también reinventarse como sistema operativo. Y eso pues bueno, dio paso al nuevo escritorio. Entonces, es una distro que lo único que ha hecho desde que salió es mejorar. Ha sido de mis escritorios favoritos. Estéticamente también tiene un 10 de 10, al menos a mi gusto. Intuitivamente también el instalador es muy bueno. Si tú quieres tener un dual boot, perfectamente te va a servir. Y pues bueno, yo creo que cumple su propósito. Pues es que es fácil de utilizar, o sea, no hay otra palabra. Hay muchos errores ya
ya suprimidos, que ya no se han visto. El consumo de recursos también, incluso para su escritorio Cosmic, al ser los primeros lanzamientos, ya está resuelto. Entonces es una distro que pues para mí sería imperdible también, dentro de las pocas que hay en derivadas todavía. ¿Cómo decirlo? Ay, que se me fue la palabra. Que están como que todavía en el mercado, ¿no? O sea, activas. De esas distros que están activas, pues sí sería de lo rescatable, ¿no? Aquí igual sí se está dando un cerrón con Linux Mint, porque pues bueno, yo también no voy a desmeritar. Yo no estoy peleado con Linux Mint. El problema con Linux Mint es que te hace un usuario perezoso. No lo digo despectivamente, no se me ofendan. Simplemente que te da tanta estabilidad que ya no te da por querer aprender. Ajá. Aquí también lo voy a decir con pincitas para que no me empiecen allí a atacar y a juzgar y a criticar y se desuscriban. Linux Mint es muy buena, sí, ganó muchísima popularidad, hubo mucha gente apoyando, sí, quiso incursionar en algún momento en los terrenos de Debian. Por ahí se vio su Linux Mint Debian Edition, pero no le dieron el mismo soporte que la versión principal. Básicamente le vaciaron el escritorio de Cinnamon, que por cierto salió de Linux Mint. O sea, tú dices Cinnamon y en automático es Linux Mint. Le entraron ahí como una necesidad que en su momento aprovecharon el bug, porque Linux Mint llegó cuando Genome consumía muchos recursos. Llegó como una solución para contrarrestar esa sobredemanda y le dio estabilidad a algo que no era estable. De ahí se ganó popularidad, empezó a corregir los errores de Ubuntu y por eso se ganó un buen lugar. Ajá, el problema es que no le dio el mismo interés a su versión Linux Mint Debian Edition. Yo incluso me atrevería a decir que los repositorios también, o sea, si tú actualizas desde un Linux Mint Debian Edition en pleno 2025, noviembre del 2025, vas a ver que son años que no ha recibido actualizaciones. Ese es, yo creo, que el punto malo de la versión Debian. En cuestión de la versión Ubuntu, han sido cosas buenas. Se ha abierto a otros escritorios, como el escritorio de Mate, como el escritorio de XFCE. Se ha tenido esa apertura. Se ha dedicado nada más a pulirse, ha implementado herramientas exclusivas de Linux Mint. La facilidad de uso también vino a solucionar muchos de los problemas, como un formateador de memorias USBs. O sea, problemas que muchas veces el usuario que viene de Windows va a tener. Entonces por eso se ganó el cariño. El problema es que está bien cuando es una distro de entrada, cuando a lo mejor estás conociendo a Linux por primera vez, tienes un uso de, no sé, 2-3 meses, pero ya quedarte años allí, o sea, tampoco está mal. Si a ti te funciona y ahí te quieres quedar, está perfecto. Pero el propósito de este canal es fomentar la evolución de usuario, ¿no? Que tú estés en un Ubuntu o en una derivada de Ubuntu, Linux Mint, Elementary, en algún momento te vayas por la versión pura, que sería un Ubuntu, que aprendas a solucionar esos problemas, que en algún momento te vayas a un Debian para ponerlo un poquito más difícil, que de ahí te pases a un Fedora, tengas otros conocimientos adicionales, que de ahí, una vez que tengas esos conocimientos, ya manejes el sistema a nivel interno y te brinques a un Arch. O sea, de allí te brinques a construir incluso tus propios programas con un Gentoo. Ese es el propósito de mi canal, de llevarlos un poquito, encaminarlos a esa evolución constante, cosa que pues bueno, no se cumple porque rompe con ese propósito de mi canal. Pero pues bueno, si tú te quieres quedar en un Linux Mint, si ahí eres feliz, si todo te funciona y te quieres desentender de todo y quieres un Linux fácil y sencillo, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, es muy buena, sí, se ha ganado su lugar, sí, pero no hay que olvidar que tienes que seguir aprendiendo, que no te tienes que estancar ahí, porque hay gente que lleva atorada ahí 2-3 años y tú le preguntas cosas de Arch, cosas de Gentoo y no saben. Entonces, pues tacha allí porque no vas a seguir creciendo como usuario. Una distro que ha quedado desatendida es Arco Linux.
basada o derivada de Arch. Estuvo mantenido por una sola persona. Me parece que es Eric Dubois, si es que no me equivoco. También tiene canal, se enfocó bastante en tutoriales de Arch en su momento. Su canal también no lo estoy dando por perdido, porque hay mucho contenido que todavía es rescatable para la versión pura de Arch Linux. Es una distro que también nos dejó un legado o buenos recuerdos también de aquellos que la llegamos a utilizar. Recuerdo que tenía su versión alfa, su versión beta, su versión gamma, su versión omega, su versión omicron y demás. Dependiendo del propósito y de para qué la ibas a ocupar, la idea era buena. Quería darle estabilidad a lo que no era Linux, ¿no? Quería darle un propósito, una clasificación, pero básicamente Arco Linux es el Spirit, ¿no? No sé si han visto la película de Spirit, el caballo indomable. Básicamente Arch Linux como tal era el Spirit de los Linux, porque no se deja domar, o sea, no deja que se le trepen, que se le monten, ¿no? Entonces quiso darle estabilidad a algo que no es estable, que ni siquiera está hecho para ser estable. Entonces, pues, evidentemente es una pelea ya perdida, porque el mismo sistema está hecho para girar en contra de esto, ¿no? Entonces dejen su F por Arco Linux si fueron usuarios, y ahí es donde entran otras alternativas como en Dibur o Endeavour para los puristas, y Manjaro. Manjaro se convirtió en una empresa, por lo tanto empezó a estandarizar muchas cosas. Sí le dio a tole con el dedo a la comunidad, porque hizo sus versiones Community Edition, donde estaban soportadas por la misma comunidad, donde los paquetes los dirigía la comunidad, pero sus escritorios principales como XFCE, como KDE y como Genome los manejaron a como ellos quisieron. Eso los hizo perder tanto apoyo como usuarios. No niego que es estable, que sigue manteniéndose como una opción robusta, pero no escuchan a la comunidad, ¿no? Básicamente exprimen al usuario, ¿no? Pues bueno, en su momento fue muy querida, fue muy emblemática, pero ya está empezando a decaer, ¿no? Ya está siendo un poquito más... Ya está quedando en el olvido, porque básicamente Garuda y Cachios le quitaron en su lugar en meses, ¿no? Al mismo tiempo que en Endeavour, ¿no? O en Dibur para los puristas, que como me caen gordos, ¿no? En Dibur o Endeavour es una opción curiosa, porque es derivada del antiguo y funado Antergos. Muchos de los creadores del proyecto quisieron seguirle dándole bola, como dicen en otros países, pero ya no pudieron, porque también reescribieron lo que era Antergos. Quisieron darle ese aire de innovación con otros escritorios principales, lo cual no le gustó a la comunidad. No fue tan bien aceptado tanto el propósito de la distro como los cambios en el logotipo. Entonces, literal, lejos de ser sucesora de Antergos, pareció hacer como otra distro diferente. No se sentía como un Antergos. El proyecto, pues bueno, ya está dando patadas de ahogado. No lo doy por perdido, porque sí ha innovado en el instalador. O sea, no todo lo ha hecho mal, pero ya es como que un volado, ¿no? O sea, no se sabe qué va a pasar con Endeavour, ¿no? No se sabe qué propósito va a tener, no se sabe detrás de qué usuario está. A veces le da prioridad a lo gaming, a veces le da prioridad a lo minimalista, a veces le da prioridad a la productividad, a veces simplemente se estanca y se congela hasta sepa Dios cuándo, pero sigue allí, sigue siendo una opción estable, sigue siendo una opción elegible, y básicamente es irte a la segura, tanto con Endeavour como con Manjaro, es sinónimo de estabilidad. Algo que a mí me da un poquito de tristeza es poner a Budgie por acá. Budgie Linux fue una alternativa también que quiso entrar como bajarle los recursos a un Genome, pero no lo logró. Se estancó bastante. Creo que fue muy ambicioso al querer reescribir su escritorio con librerías nuevas, a querer incluso sustituir los programas e irlos adaptando poco a poco. Es un trabajo enorme, porque básicamente es hacerle una derivada y fork a todo lo que ya existe. Entonces
yo la estuve esperando mucho tiempo, le estuve echando porras, le estuve haciendo contenido bastante para que más usuarios se interesaran en la distro, pero literal ya no avanzó. O sea, la versión en Debian se estancó, el gestor de paquetes también se hizo un caos, quisieron reescribirle el cómo se manejan los paquetes y no llegó a ningún lado. Lo poquito bueno es que si tú la utilizas para trabajar en su versión Ubuntu Budgie, ahí sí creo que vas a encontrar algo que muy pocas distros te dan. El entorno de trabajo se maneja mediante applets, por lo tanto, si tú eres mucho de bajar el consumo a los recursos y tener un escritorio personalizado, sí te va a servir, pero únicamente la versión Budgie de Ubuntu. La versión independiente, ahí sí ya fue, ¿no? Ahora, aquí viene la cromadera de rifle con Fedora. Para mí, Fedora sí o sí va a estar hasta acá, le duela con le duela. Miren. Yo sé que aquí se va a escuchar mucho fanboyismo y voy a ir paso por paso. ¿Por qué no la puedo poner hasta acá? Porque Fedora es innovación y nunca se va a quedar quieta. Fedora siempre va a haber algo con lo que te sorprenda, siempre va a estar innovando. En cuestión de escritorios, también no ha hecho más que incluso hacer spins para la misma comunidad. Y no estamos hablando de que spins de los básicos de toda la vida. Incluso tenemos una spin basada en Cinnamon, ¿no? Un escritorio que piden bastante. O sea, tienes básicamente el Linux Mint hecho diamante con la spin de Fedora. Que tú la quieres poner para ciberseguridad, pues también te está dando esa sentida porque hay un Fedora Security Lab, ¿no? Que la quieres para anonimato, también le puedes dar ese giro. Que la quieres para servidor, también ni se diga. Simplemente por su propio gestor de paquetes está por encima de Alma Linux y de Rocky Linux, porque te da la facilidad de un uso de casa, porque para eso está hecha. Te da las ventajas de una distro de desarrollador para desarrollador, te da la compatibilidad con codecs, con el RPM Fusion, te da la compatibilidad con los repositorios, no está peleado con Azure, con otras tecnologías, con lo de desarrollador ni se diga. O sea, todo el software habido y por haber, y sobre todo con lo Fedora Copper lo vas a tener aquí ya listo para utilizar. Si tu problema en Alma Linux o en Rocky Linux es que los repositorios no te dan, aquí todo lo vas a tener funcionando. Tiene Systemd. Aquí la única pega que yo le pondré, y que también les doy la razón, es que está utilizando Wayland y Pipeware o Pipeware para los puristas, que como me caen gordos. Pero es lo único. O sea, si a ti te funciona y no tienes problemas con el salida de audio y Wi-Fi, perfectamente se va a adaptar tanto a una laptop como un equipo de escritorio. De verdad que si tú en algún momento también planeas darle esa sentida profesional y simplemente porque eres un estudiante o persona afín te vas por Fedora para en algún momento en tu aspecto profesional brincarte un Red Hat, es lo mejor que puedes hacer. Vas a aprender del sistema tanto en tu todos los días. Perfectamente puede ser una distro de tu todos los días, como puede ser una distro que bien pulida y con el conocimiento correcto y la ayuda de mi canal puedes manejar TensorFlow, puedes manejar Kubernetes, puedes manejar clusters, puedes manejar que Docker y que Podman y todo eso. O sea, tienes una documentación bastante rica, tienes los paquetes que en algún momento van a estar en un Red Hat, primero van a llegar a Fedora. Entonces esto la hace porque te está dando básicamente un OpenSUSE con esteroides, tiene Systemd, por lo tanto ya se comió estas distros. Es intuitiva, la documentación también está más rica, está en español, hay foros dedicados completamente a Fedora. La comunidad de Reddit también es un diamante en bruto que no han sabido aprovechar. Hay
hay muchísima documentación. Es más vieja que Linux Mint, ¿no? El escritorio de Cosmic también lo vas a poder encontrar en Fedora. Poniéndole los repositorios de Copr, perfectamente vas a tener lo mismo que te da un Arch Linux. Entonces, pues bueno, yo de verdad, si a ti tienes un equipo que también no es fanboyismo, ay, Satiel, ya sácatela de la boca, ya nada más te falta escupirle otra vez. O sea, si tú tienes una laptop que es de la marca Dell, y hasta eso que ya no trabajo allí, te va a funcionar y va a estar como pez en el agua si tú le pones Fedora. O sea, o una laptop Lenovo. O sea, prácticamente están hechas para Fedora. Todito te va a funcionar. No hay cosa que no te funcione ahí. Entonces hay herramientas de seguridad también, pero pues no tantas como un Kali Linux. No es tan genérica. Si tú no vas viéndola como una distribución que va a tener esos cambios, si tú no buscas innovación y quieres que no te rompan las cosas, muy probablemente ahí sí baje hasta acá y sea un Manjaro cualquiera. Pero una vez que le entiendes, de verdad no es exageración, yo por eso la llevo usando años. Yo llevo utilizando, yo creo que no recuerdo exactamente el codename, pero creo que es Fedora Verne, por ahí a ver si no me equivoco, ¿no? Pero por ahí del Fedora 19, 20. De hecho, incluso llegué a ver tutoriales de todavía la versión que tiene como los fireworks ahí en los cohetes ahí explotando, cuando su wallpaper era como rosita con azul. O sea, y tenías un KDE ya funcionando cuando KDE era inestable, o sea. Pero o sea, legal, puedo decirles que por ahí de Fedora 20 ya la venía utilizando y ahorita estamos en Fedora 42. O sea, he visto media vida de Fedora y de verdad que entre más la conoces, más ganas te dan de estar ahí, ¿no? Entonces, es algo que muy pocas veces yo he mencionado, es que esta distro va a ser tan buena como el usuario sea. Si tú eres un usuario con un conocimiento amplio, y vas a saber compilar y no tienes tantos frenos en la solución de problemas, vas a estar encantado de la vida. Si tú eres un usuario que busca que todo esté hecho, que esté masticado, que ya todo te lo den nada más de plug and play, vas a decir pestes de Fedora, que freidora. Muchos todavía en pleno 2025 le dicen freidora, le siguen diciendo el patio trasero de pruebas de Red Hat. No les niego, sí, en su momento lo fue muy calentona, muy calentadora, como por ahí le dicen también, porque en aquellos ayeres los famosos AMD FX estaban en el mercado y no se llevaban bien. Entonces era muy calentadora como tu ex y pues sí, tuvo su etapa, ¿no? Tuvo esa etapa, pero actualmente ya no es así, ya las tecnologías mejoraron, ya los cambios también se hicieron los cambios respectivos y ha sabido abrirse paso. Entonces, de verdad, pruébala porque no te vas a arrepentir. Ahora, Debian es Debian, ¿no? No le vamos a negar que también es de las stars, o sea, de las mejores distribuciones. El problema es que el giro de Debian ya cayó más a usuario de casa. Entonces, muchos también en algún momento tenían como referente a Debian para un servidor. No les niego que es genérico, no les niego que es multiplataforma, no les niego que es el Linux por excelencia, no les niego la trayectoria enorme que ha tenido, no les niego que es, yo creo que decir Debian es en automático decir Linux. O sea, además la vamos a poner acá para que no me caiga el hate. O sea, Debian es de lo mejor que te puede pasar. Es como, ¿cómo decirlo? Es una distro que de verdad tienes que probar en algún momento de tu vida, porque si no, no estás utilizando Linux. Yo no les voy a negar, y también hay una cantidad abismal de documentación en Linux. Hay en inglés, hay en español, hay en francés, hay en alemán, hay en italiano,
Es yo creo que de la comunidad más grande, si acaso igual comparable con Ubuntu y de Arch. En cuanto a usuarios activos, yo creo que medio YouTube es de puros tutoriales de Debian, contenido para Debian o compatible con Debian. Muchas de las distros actualmente que conocemos son gracias a Debian, pero ha perdido relevancia, sobre todo por su decisión, que para mí fue buena, introducirlo privativo, porque ya no era opción. Ya desde Windows 10 ya sí o sí tenía que hacer ese cambio, porque si no se iba a poner al tú por todas las patadas con Windows ni con Mac. Entonces Debian, si tú lo tienes, si tienes un Debian con escritorio mate, mis respetos. O sea, ahí sí me quito el sombrero si tuviera, porque lo estás utilizando como se debe, ¿no? Pero si tú lo estás utilizando con KDE Plasma o con Genome, que también, pese a ser su sabor original, realmente no estás como yendo en la esencia de Debian, ¿no? O sea, como que lo estás limitando, lo estás recortando, porque no tienes el control completo del sistema. El mismo escritorio te va a restringir muchas cosas. Entonces va a ser como utilizar un Debian sin manos, básicamente. Al menos en el uso profesional, al menos en el uso serio y formal de la distro. Si no, pues va a ser como cualquier cosa. Le vas a acabar instalando LibreOffice, VLC, Krita, GIMP y lo mismo de siempre, y no le vas a ver pues como que un plus, ¿no? Pero si tú te estás agarrando, por ejemplo, un NetInstall, y tú lo estás construyendo a partir de allí, con escritorio, con drivers, con complementos, con extensiones. O sea, si tú básicamente vas entrando en Debian con un manual en tu mano, yo creo que ya estás del otro lado en ese sentido, ¿no? Aquí también entraría Q4OS, que también es un Debian con esteroides. Perfectamente lo va a sustituir. Hay muchos países, por ejemplo Colombia, que por cierto, saludos a la gente de Colombia, de Argentina también, que me ven bastante por allá. También de los Perús, también por allá me ven desde Perú, que por cierto ya se rompieron, ¿qué? ¿Cómo se le dice? Relaciones diplomáticas con el Perú. Pero qué rica comida la de Perú, y qué buenas cumbias hay en Perú. Con todo el respeto, y lo digo de verdad, porque la cumbia peruana, joya. O sea, no sé qué conflictos tengan entre países, pero pues al menos aquí yo conmigo, yo Satiel, aquí yo los quiero mucho, ¿no? La comida ni se diga, la comida también está muy buena. Entonces, igual en Colombia, saludos a todos los parces que me ven, saludotes. Hay un suscriptor que está en el ejército de Colombia, también saludos. O sea, tengo muchos amigos que también, como el buen amigo Felipe de Colombia, saludotes hasta allá. Es una distro que la ocupan bastante por allá, porque ya viene preconstruida, porque ya viene, pues básicamente todo hechecito. Pero no se va a comparar con el Debian puro o con la experiencia que te da. Entonces, tal vez sería como una medida rápida para solucionar lo que tú vas a acabar haciendo en un Debian, pero se quedaría un poquito aquí. Sí te ofrece un poquito más, pero te va a requerir ese conocimiento adicional, ¿no? Igual, un Elementary, Daniel Fore, ni se diga. Me voy a pasar la mitad de este video cromándosela a Daniel Fore, ¿no? Pero Elementary, uff. Si ustedes se pusieran en los pantalones de Daniel Fore, verían como Daniel Fore está en el 2077. O sea, esta es una distro que yo pondría aquí. Si tú tienes las manos correctas, si tú tienes de verdad y lo ves como lo que tiene que ser, tiene todito. Tiene una sentida de Mac, es fácil de utilizar, tiene la misma compatibilidad que un Debian, pero hecho fácil. Tienes todo lo que vas a tener en un Ubuntu, pero mejor. Vas a tener lo que pudieras llegar a tener en un Windows. Es una distribución que estéticamente está bien, el consumo de recursos está bien. La tienda
tiene para comprar aplicaciones, pero ese dinero no se lo queda el papacito Daniel Fore chiquitito, sino se va directamente a los desarrolladores. O sea, si tú compras LibreOffice en la tienda de Elementary, se va a ir a los desarrolladores de LibreOffice. Si tú compras Krita en la tienda de Elementary, se va a ir a los desarrolladores de Krita, y así con GIMP y así con todos. Entonces, o sea, Daniel Fore es otro trip. Son palabras mayores y no están listos para esta conversación. De verdad que no hay distribución que no tenga mejoras en cada lanzamiento. Incluso en los lanzamientos de emergencia ha tenido un plus enorme. Para uso de casa está perfecto. Tiene una estabilidad que ni se diga. Compatibilidad también, no se hable más. Pero en el ámbito de trabajo, ahí es donde se queda corto. Entonces, depende del tipo de usuario que seas. Si tú eres usuario de casa, no le pienses más. Ve cerrando este video, instálate Elementary. Pero si lo utilizas para trabajar, le van a faltar patitas. Si está por encima de un Linux Mint, porque te va a requerir un poquito más, estéticamente está mejor. O sea, tiene todito. Ya la mayoría de problemas que se estaban dando con drivers Nvidia y demás, ya está solucionado. Lo mismo para Ubuntu Mate, también perfectamente puede estar entre las mejores distros. El problema es que te va a requerir un poquito más de manos. Muchas cosas se van a tener que instalar de manera manual, pero te está ofreciendo una estabilidad brutal. Entonces, si tú tienes el conocimiento correcto y las ganas, yo sí lo pondría hasta acá. Incluso en algún momento me hicieron la pregunta: Satiel, si tú te quedaras con una distro para el resto de tus días, sería Ubuntu Mate, porque nunca se le va a acabar el soporte, porque la comunidad es grande, porque la compatibilidad está más no poder, porque hay tutoriales hasta para tirar. El escritorio está clásico, o sea, el escritorio de Mate es como ir con traje a cualquier lado, ¿no? O sea, el escritorio de Mate lo encuentras en Ubuntu, lo encuentras en Debian, lo encuentras en Arch, lo encuentras en un Gentoo, lo encuentras en un Unix, en un FreeBSD. O sea, de verdad que si tú te vas por esa sentida nostálgica, es un Linux en su estado puro. O sea, no le falta nada. Y está muy modular también. Bastante completo. Ahora imagínate si a un Kali Linux le pones el escritorio de Mate en automático, se pasa hasta acá. O sea, todo depende también mucho del escritorio que tenga, porque de esa va a depender tu experiencia. No es lo mismo o sea, imagínate, un OpenSUSE con KDE, te lo brinco hasta acá. Un OpenSUSE con OpenBox se va hasta acá abajo. Un OpenSUSE con Genome está como por aquí, ¿no? Entonces, o sea, y simplemente por eso yo la pongo hasta acá, al igual que esta pudiera estar perfectamente hasta acá, porque también cumple su propósito, al igual que KDE Neon. ¿Cuáles son las diferencias entre KDE Neon y Kubuntu? Kubuntu busca estabilidad, Kubuntu es un poco más abierto, Kubuntu ya tiene una comunidad ya establecida. Y KDE Neon, como su nombre lo dice, lo único en lo que se va a estar encargando es en darte las novedades de KDE. Entonces no se va a preocupar por el usuario. KDE Neon lo único que busca es implementar mejoras. Si está su versión de desarrollador, si está su versión inestable, si está su versión beta, si está su versión estable, pero va muy lento. Entonces no es tan buena opción. Yo lo brincaría incluso hasta acá. Hasta acá. Por esa carencia de cosas. Ahora, en manos correctas como las de Carlita Project, perfectamente se brinca hasta acá. Y esa fue una de las razones por las cuales Carlita Project estuvo utilizando KDE Neon como su primer distribución. Porque en las manos correctas esto brilla. O sea, y está, pero sí, bien puesta. Ahora, también, si a mí me dan a elegir entre un Linux Mint y un Kubuntu también te da muchísima más versatilidad. O sea, no tiene tantas restricciones de los desarrolladores y prácticamente que todo ya está hecho. Ahora,
Lo que son estas dos distros, para ya no llevarnos tanto tiempo, Puppy Linux ha cambiado el formato, por lo tanto ya no se considera una imagen ISO, ya casi todo está como arrancable. Sí, el consumo de recursos es bajo, pero ya el formato ya cambió, ya está dando patadas de ahogado, ya literalmente se convirtió en otra cosa simplemente porque se puede hacer, por eso lo siguen manteniendo, pero ya no tiene un propósito tan marcado, ya la comunidad también se perdió. Si en algún momento regresara a hacer una imagen ISO y que le pusieran una base más genérica, sí lo pondría hasta arriba. Ahorita ya se pasó a Slack y hay muchas cosas que te van a requerir o te van a demandar mucho procesador, y procesador es lo que no tienes, y tiempo tampoco. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, porque si fuera así completamente neutral, la pondría hasta acá. Si estuviera activa a como lo era antes, sí, perfectamente, pues por aquí como otro Manjaro, pero con menos recursos. Pero por esas decisiones, o sea, va a ser un dolor de cabeza estarlo manteniendo. Ahora, Antix Linux, también lo mismo que no Systemd, que ese tipo de cosas, por lo cual lo va a acabar aventando más hasta abajo. Aquí la única diferencia es que este consume recursos y el otro no, pero es lo mismo. Y ya hay mejores opciones. Una de ellas, aunque no tenga todas las aplicaciones habidas y por haber de Linux, tiene su propio gestor, que es APK, que si se considera Linux, sí te va a servir para todos los días, te va a servir incluso como un servidor, está activa, ¿no? Incluso Alpine la pondría por aquí, porque también las guías están muy intuitivas, no hay tanta documentación. Por ahí yo les mostré una guía de cómo instalar Alpine, de las aplicaciones recomendadas. No tiene tanta comunidad como a mí me gustaría. Está interesante el formato, el propósito que tiene, pero va muy lenta, ¿no? Va muy lenta, la comunidad es pequeña. Linux Lite también era una de mis favoritas, yo la tenía yo hasta arriba, incluso porque también era una de las mejores combinaciones habidas y por haber, por simplemente no consumir tantos recursos, porque es universal, porque es basada en Ubuntu. O sea, tenía todo este tipo de ventajas, pero sí carecía de usuarios. Tenía un foro también donde te estaban dando soluciones, estaba la Frequent Ask Questions, pero de la nada la comunidad decayó. No cayó tanto como un BootG, pero sigue por ahí, ¿no? Sigue por ahí como existiendo nada más, aunque es muy buena. Tiene todo para estar hasta arriba, tiene todo para estar hasta acá como un Ubuntu. Pero incluso yo de verdad que, o sea, sí me duele esta decisión, porque incluso un creador de contenido grande como lo es el mismísimo Spartan Geek, aquí somos Team Spartan Geek, él la estuvo utilizando también para hacer pruebas de hardware por ahí. En algunos de sus podcasts antiguos se veía Linux Lite de fondo. Entonces imagínense, ¿no? La cantidad de pruebas que pasó. Y pues la seguían eligiendo, ¿no? Pero la comunidad se hizo un poquito lenta. Se entiende porque no tuvo el interés. Y lo mismo entra aquí en Papermint OS, que a veces da destellos, a veces como que sí la quieres ver acá arriba, a veces como que no, a veces como que se pasa para acá. Pero es muy intermitente, también como que entra y sale cuando quiere. Entonces no la veo tan establecida, y no es algo a lo cual yo le fiaría completamente mis archivos. Como que no es que haya algo turbio por ahí en segundo plano, simplemente que esa inestabilidad no te asegura si es una distro que la vas a poder ver dentro de 3 años, por ejemplo. Y bueno, llegamos a la cereza del pastel. Ubuntu, aunque no les guste, Ubuntu va a seguir siendo Ubuntu. Entonces, yo sé que ahorita muchos están peleados porque no tiene ese giro que ustedes le quieren dar, ¿no? Porque a lo mejor está implementando Snap, pero no hay que negar que Ubuntu sigue siendo Ubuntu. Por muchas distros que pasen, por mucha innovación que haya, Ubuntu siempre va a estar en los primeros lugares, porque es de las comunidades más grandes y todas las decisiones que se toman en Ubuntu van a afectar al 50% de distros que hay por debajo de Ubuntu o las derivadas de Ubuntu. Entonces, cosa que se haga en Ubuntu
se va a ver reflejado en algún momento en otras distros. Que de ahí las distros opten por otra cosa es un tanto diferente, pero muchas se sostienen de aquí. Ahora, ya no es el Ubuntu de antes. Denle chance, pruébenla nuevamente, denle una oportunidad. Si hay distros mejores, no lo voy a negar. La vamos a poner aquí al lado del OpenSUSE de su hermanita, ¿no? Porque ahí anda, ¿no? Pero denle chance. O sea, miren, si ustedes siguen este canal y quieren aprender de verdad Linux, utilicen Ubuntu porque van a aprender a solucionar problemas. Y eso va a ser invaluable. Eso sí o sí va a ser invaluable, porque cosa que aprendas en Ubuntu te la vas a poder llevar a todos lados. Entonces, sí o sí tienes que en algún momento instalarte un Ubuntu, y por mucho que le huyas a esos errores, si no los quieres ver en Ubuntu, los vas a ver en un Arch. Por mucho que tú te quieras engañar y decir, ay, ya probé MX Linux, ahora me voy a un Novara Linux, ahora me voy a un Manjaro, ahí vas a ver esos problemas tarde o temprano. Entonces, mejor digiérelos suavemente con un Ubuntu, aprende a solucionarlos, aquí que todavía hay documentación, y no entres tan de manera desesperada a las otras distros donde el golpe va a estar, lo vas a acabar viendo directo o indirectamente. Ahora, Solus también ya cayó un poquito porque no se ve avance. Esta distro pues también ya está estancada, ya no se ve tanto, ya la comunidad también está optando por otras alternativas, ya no se ve como antes. Es muy rápida por la cantidad de paquetes que se le ha recortado, pero ya no se ve como anteriormente, ¿no? Aquí yo espero que en este siguiente año sí se pongan las pilas, porque de verdad ya se estancó y va a ser muy difícil que se recupere, al igual que el XQT. Los mismos desarrolladores ya están optando por KDE, por las librerías, por ahí el XQT. Sigue siendo el futuro, sigue mezclando muchas cosas, sigue siendo genérica, sigue siendo estable, sigue buscando el bajo consumo de recursos, pero si no se innovan pronto, se las van a comer crudas, ¿no? O sea, estas distros se las van a comer crudas porque no van a sobrevivir a otra oleada. A lo mucho yo les veo todavía el siguiente año figurando, pero tarde o temprano se van a acabar, al igual que Ubuntu. Yo sé que para muchos es un referente, yo sé que puede perfectamente ofrecerte lo mismo que un Manjaro, pero ya no están innovando, ya también se estancó. Aquí la única que dentro de las que están aquí existiendo se ha ido defendiendo es MX Linux. Sí tiene una versatilidad muy grande, incluso yo la pondría hasta acá. Es de las únicas que han sabido hacer las cosas bien, pero que también se siente estancada. Entonces, anteriormente para mí y en algunos tops la llegué a poner hasta arriba, pero ya no se siente que se tenga ese interés como anteriormente. O sea, ya no innovan tanto. La misma página se siente como vieja ya para estos tiempos. Y pues bueno, ya no han metido herramientas nuevas. O sea, como que ya le perdieron el interés a la misma distro. Ya la están descuidando. Ya no le tienen el mismo amor que antes. Entonces se está salvando simplemente porque es buena, porque es rápida, porque te responde. Pero ya entró como que en esa pausa. Igual aquí Void Linux pudiera decir que es muy buena. La podía poner aquí incluso hasta mejor que esta, ¿no? Que Artix Linux, que Manjaro. La pondría hasta acá porque es un obligado también si tú quieres seguir aprendiendo. Es un obligado. Tiene mucha sentida de un sistema avanzado. Pero también su desarrollador nos da mucho que desear. Es una distro que ha caído mucho, o sea, no se ha levantado de esa caída enorme cuando ya también iba a desaparecer, ya no se levantó tanto. Por ahí hay repositorios que son externos, que son privativos, que ayudan muchísimo a Void. Yo en mi GitHub tengo un script para la post instalación con Void que te lo deja con KDE y completamente funcional. Simplemente le das 2-3 enter y tienes un Void funcionando. Es muy buena, es muy versátil. Yo llegué a tener un
un buen lugar allí. Hay muchos creadores de contenido. No sé, aquí la menciona a Juan JJ Linuxero Errante, que también creo que la estuvo utilizando bastante. O sea, ha sido muy querida. Ha sido también un poquito curiosa para algunos. Le han querido dar su lugar, pero por una u otra razón hay cosas que cambian. Hay cosas que no se hacen igual. Tiene su potencial, sí, si es que tú tienes el conocimiento, pero tienes que estar indagando bastante. Entonces su nivel de complejidad también es un freno para algunos, pero sigue teniendo un buen lugar. Ahora, Gentoo, ojalá que también se ponga las pilas, porque ya se tardó aquí. Yo también lo quise, le quise dar esa prórroga, como que cerré mis ojos así de volteo y hago como que no veo, ¿no? Me hice el oxiso intentando justificarlo, pero Gentoo ya se tardó con su instalador. Entonces lo tiene que sacar a la de ya, porque si no también la poquita comunidad que todavía está haciendo funcionar a Gentoo se va a acabar disipando, dispersando. Ya perdimos a los fanboys por ahí, ya a lo mejor pasó un poquito de moda eso, siguen existiendo, todavía hay grupos por ahí. Hana, pues Hana ya no está, Era yo creo que quien movía los hilos por ahí. Ya descansa en paz. Pues ya no está. Se disipó, o sea, la pérdida de la Hani, de Hana. Donde estés. Sí, desajustó todo. Se perdieron muchas cosas. Hay muchos que se han querido introducir a Gentoo, pero ya el concepto ya lo deformaron bastante feo. Tienen conceptos heredados de personas muy austeras. O sea, hay mucha información ya de tiempo que no te va a servir. O sea, hay muy poquitos usuarios que siguen todavía apoyando a Gentoo. Hay varias derivadas que ya también dejaron de existir justamente porque se cansaron de esperar, ¿no? Como por ejemplo Ventu, también ya F, ya está dando sus últimas. Era una distro que yo quería muchísimo, pero ya no la puedo defender más. Y con esto me refiero a que también, por mucho que a mí me guste, por mucho que yo también la sepa utilizar, por mucho que yo trate de justificarla, de que necesitas hardware para poderla mover, tampoco les voy a mentir, porque sí ha ido desapareciendo un poquito del foco. La única manera en que la veamos otra vez brillando es que su comunidad crezca. Y la única manera de hacer eso es que su instalador mediante script se libere oficialmente, pero sí a la de ya. O que le pongan de plano instalador Calamares, porque si esta distro muere, también OpenRC. No dudo que por ahí le hagan fork y que salga un nuevo OpenRC y inits raros, pero tarde o temprano se la va a comer el tiempo. Entonces, me siento afortunado por haberla probado en su prime, por haber aprendido de los mismísimos dioses de Gentoo. Pero se va a perder en el tiempo, se la va a comer el tiempo. Y qué triste por eso, porque van a cambiar muchas cosas. Y eso también incluye el concepto que se tenga de Linux. Entonces la comunidad está, mucha de la gente ya no está ni siquiera en Reddit, ahí ya puro cuarentón, ya. O sea, ya gente que de plano ya está dando las gracias, ya a lo mejor va de salida. Hay mucha gente que ya va de salida de Gentoo, que ya está colgando la terminal. Ya, toda la gente de Gentoo, del usuario. Miren, hay dos: el fanboy todo bonito con medias de trapo, y el usuario gordo, así todo friki, con cabello largo y barba, ¿no? Pues básicamente
Uno ya se disipó, que es la de los fanboys. Y pues básicamente a los otros ya los hicieron pasar a recursos humanos, ¿no? Ya estuvo, como relajo ya estuvo. Entonces ya también ya no tienen el mismo tiempo de reacción que cuando estaban más jóvenes. Entonces ya no la arman, o sea, honestamente. Y también sus equipos, o sea, yo he estado viendo los screen feeds por allí. Si acaso tienen una que otra ThinkPad por ahí todavía medio haciendo ruido, pero ya estamos hablando de versiones muy austeras y van muy a vuelta de rueda. Entonces ahí sí está de preocupar porque ya está cayendo. O sea, ya ni por aprender, todavía está dudoso, porque para qué aprendes algo que en algún momento puede desaparecer. Entonces, aguas ahí. Big Linux también está entre las mejores. Un Arch con esteroides, de lo mejor que puedes probar. Pese a no ser una distro tan ostentosa, tan out of the box, tan no tener tantos paquetes, está dando mucho de qué hablar. Tiene prácticamente todo. Básicamente aquí también entraría, sí, PKOS y Deepin. O sea, tienen todo para funcionar. Estas sí las vería muy a la par, porque ya tienen todo hecho. O sea, ya nomás es cuestión de elección o de selección, porque son responsivas. Esta es base Arch, esta es base Ubuntu y esta es base Debian. Entonces, cubren perfectamente de esos aspectos. Son universales, son rápidas. Su esencia la mantienen ahí. No hay mucho que hacer porque ya todo está hecho. Y el escritorio de aquí yo creo que sí lo tienes muy fijo con el aspecto de Deepin, porque difícilmente te va a dejar de cambiar. Pero estas sí les puedes meter el escritorio que tú quieras. Entonces, sí están por encima de un Manjaro. Sí las veo por encima de un OpenSUSE. Sí las veo muy genéricas, pero todavía les falta mucho para llegar a un Linux Mint. NixOS también la pondría hasta acá, pero hace falta muchísima documentación, hace falta un equipo potente, hace falta conocimiento por encima de un Arch, y la cantidad de usuarios va creciendo muy lentamente. Entonces NixOS es muy buena, yo la he probado, hay muchos conceptos que son difíciles de entender. Su uso es sencillo, su gestor de paquetes es rápido, le puedes compilar prácticamente lo que sea. El software lo veo un tanto limitado, los repositorios también los veo recortados, es porque está pensado para que muchas de las cosas que tengas se le compilen, pero la documentación ahí es donde sí vas a tener que leer una Biblia completa. Entonces, esta lo único que le falta es crecer en cantidad de usuarios y poquito más. Entonces la pondría por acá porque ya le está comiendo terreno a Void. Sí es mejor que Void, pero le falta crecer porque no es tan grande como un Ubuntu. Esta distro se llama Anduin OS. Es perfectamente el sustituto, el clon de Windows básicamente. Tiene todo para ponerse al tú por tú con Linux Mint. Le falta para hacer un MX Linux, pero está por encima de un OpenSUSE. Anduin OS es compatible con casi lo que sea. Tiene prácticamente de todo. Y pues bueno, lo que te sirva en un Ubuntu te va a servir en esto, pero mejor. Ha ido escalando porque tiene skin de Windows, pero pues no te ofrece nada más. No tiene herramientas adicionales, no tiene un kernel personalizado, tiene configuración y poquito más. Entonces está muy bien. Novara Linux, también Novara Linux yo te diría que la pruebes, todo está solucionado. También aquí está dando la sorpresa. Es un Fedora con esteroides, agárratelo como primera opción. Si también no te atreves o no tienes lo suficiente para pilotear un Fedora, agárrate un Novara Linux o un Ultramarine y perfectamente vas a tener todito solucionado. Novara Linux es el Linux Mint hecho Fedora. Tiene todito para funcionar. Y pues bueno, aquí no porque sea fan de Fedora, pues voy a poner esto también hasta arriba. Esto es simplemente experimental. O sea, Fedora Silverblue está con esa moda de lo inmutable. No se le ve ni para cuándo.
hay muchos cambios que no se han establecido. La comunidad también se ha ido como despejando, no han sabido optimizar lo del espacio en el disco, entonces eso sí le comió bastante y no se ha podido levantar de eso. Y pues de esto, ¿qué les digo? Ya, ¿para qué me canso, no? Sí, o sea, ya fue. En su momento sí, hasta acá, sí, lo que tú quieras, sí, la distro por excelencia, y yo crecí utilizando Slackware y todo lo que tú quieras, pero ya, o sea, ya se la comió el tiempo, honestamente. Tal vez si pudieras todavía mejorarle por ahí, sí, la vería por acá, y hasta eso estoy siendo bien amable, pero bien amable. Ay, es que no. Miren, sí. Incluso, o sea, Wi-Fi Slacks recientemente regresó de entre los muertos, ¿no? Wi-Fi Slacks le dio ese empuje. Pero ya es tecnología obsoleta. O sea, es querer utilizar un bocho en 2025. O sea, ya ni siquiera es seguro. O sea, es como... Imagínense, es el suru de las distros, básicamente. No sé si han visto ese carro que se llama Suru, que es muy bueno, que sí es economizador, encuentras refacciones hasta en la carnicería, o sea, todo lo que tú quieras, pero abre con cualquier llave. O sea, y al menos que tengas el tiempo y la barba correcta, esto no te va a servir para nada. Vas a tener problemas con Qt, vas a tener problemas de drivers, vas a tener problemas con Wayland, vas a tener problemas con Pipeware, vas a tener problemas con el Wi-Fi. Es como meterle un motor 2JZ a un bocho. O sea, de poder se puede, pero vas a tener un sinfín de adaptaciones y parches y cuestiones por ahí medias raras para echarlo a andar. Y ya es querer hacer funcionar algo que con eso te armas algo mejor. O sea, uy, no. O sea, se puede llegar sí a cierta configuración, sí tiene todo, porque todo el software sigue disponible para Slackware, pero le falta, o sea, le falta. Ya no hay comunidad, la poquita comunidad que había ya está en un asilo. O sea, no es odio a la distro. Yo también llegué a utilizar una que otra derivada por ahí de Slackware. Es muy sencilla, tiene esa esencia de Linux puro. Yo no niego que no vas a aprender, pero ese conocimiento que vas a aprender ya no aplica para tu crecimiento en otras distros. Por algo, en algún momento Slackware también ya... O sea, fue desplazado por otras distros. Muchas distros optaron por otra base que no fuera Slackware. Puppy Linux también lo adoptó simplemente por la nostalgia, porque dijo, a ver, tú fuiste lo mejor de tu tiempo, yo fui lo mejor de mi tiempo, vamos a juntarnos y a ver qué sale, ¿no? Entonces, sí me cuesta, porque no. O sea, sí la vería hasta acá abajo, y hasta eso estoy siendo bien optimista. O sea... Ya es querer aferrarse a la nostalgia. Slackware es como querer agarrar el carro de tu papá, básicamente. O sea, sí es un clásico. Sí, en su momento pudo haber ganado mucho, o pudo haber sido lo mejor de su categoría, pero... O sea, gente, ya estamos a finales de 2025 y todavía que me digan Slackware. ¿Really? O sea... ¿En serio? ¿En serio? No. Slackware es querer utilizar un iPhone 4 en 2025. Así se los pongo. O sea, es... No sé. Es... En su momento fue bueno, no lo niego. Pero no, o sea, ya nadie lo ocupa, ¿no? Miren, yo les voy a ser bien honesto. Los poquitos que mencionan que Slackware sí, que es lo mejor del mundo, que esto y que el otro. A ver, si es tan bueno, ¿por qué no lo utilizan? A ver, si se supone que todo se puede hacer en Slackware, si se supone que es una buena opción, que es lo mejor del mundo, ¿por qué no lo utilizan como distribución principal? Es más,
Pregúntale a tu Linuxtuber. Una ocasión llegó tu Linuxtuber aquí y don experto en todo. Vinieron los dos agarraditos de la mano porque pues ya saben que chile y picador, ¿no? Entonces venían los dos, venía tu Linuxtuber y don experto en todo, ¿no? No, que Satiel, que porquería de Fedora, que tú no sabes y que distro por moda y poser y todo. Ok, está bien. Yo vengo utilizando Fedora desde siempre y yo sí recomiendo Fedora es porque la utilizo. Y luego le pregunto a don experto en todo, ¿qué distro ocupas? A ver, convénceme, ¿no? Debian y defendiendo a Slackware, ¿no? Y tu Linuxtuber utilizando, yo creo, su propia distro que él hizo y no Slackware. Entonces digo, tanto la están defendiendo y ni siquiera la utilizan. O sea, yo creo que de verdad que ni su desarrollador la utiliza, honestamente. La ocupan como servidor, para eso sí es muy buena, para estar ahí, atorada por años con conexión a internet. O sea, se las compro que para un servidor de tu propia nube, o sea, sí, para eso sí funciona. Pero ya para un uso diario, no, ni para un uso profesional te van a mandar a freír espárragos si tú llegas con un Slackware como propuesta. O sea, sí es un clásico, sí, no lo niego, de verdad que ya dio lo que... Miren, Slackware es el Julio César Chávez. O sea, todo el respeto para el señor boxeador, ¿no? Que muy bueno, por cierto. 2 llaves y la derecha es para cobrar. Estoy de acuerdo con eso. Pero ya, o sea, ya es... Slackware es el boxeador jubilado. O sea, honestamente, ya fue. Es que ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Pero bueno. Ya, no hago corajes. Entonces, muy buena. Bonita tal vez. Curiosilla por ahí. Se le agradece. No se le niega que le debemos mucho a Slackware. Que muchas distros vieron la luz gracias a Slackware. Pero eso lo ocupaban en una de esas computadoras, de esas como color hueso, de esas que tenían su monitor de ese que todavía estaba como redondo. O sea, se viene arrastrando, sí tiene mucha experiencia, pero ya ponerla a competir ya da lástima, o sea. No, sí es una leyenda, sí te puedo creer que es incluso, bueno, para algunos, ¿no? Es el Mike Tyson de las distros, si tú quieres, pero ya no la vamos a ver brillando como antes. Ya fue, ya dio lo que tenía que dar en su momento. Sí sabe mucho la distro, sí tiene conocimiento extenso, sí vio crecer y nacer a otras distros, pero ya fue, ya. A lo mejor se le aplaude y se le agradece porque le debemos mucho, pero ya honestamente en estos años ya no hace lo que hacía antes, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la serie de recomendación para este 2026. Si hay alguna distro que ustedes gusten recomendarme que no esté aquí, coméntenla para yo poderla añadir en el próximo video de este estilo. Disculpen que este video haya sido largo, quise hacerlo así para estar explicando el porqué de cada distro. No le echen en saco roto porque de verdad que con esto se van a estar ahorrando muchísimas reviews. Entonces, si ustedes quieren una buena experiencia, quédense con las distros que están hasta arriba. Utilicen nada más esas. Si aún así tienen problemas, váyanse por la segunda fila. Y si no, a la tercera. Pero de verdad, yo creo que la manera más honesta que yo tengo de ponerlas. Hay muchas que son de mi preferencia, pero que también me cuesta ponerlas arriba. Me duele no ponerlas hasta arriba. Pero no hay espacio. Está muy apretado ahí arriba como para seguirles dando espacio a las demás. Entonces, pues bueno, si ustedes quieren reformularlo, les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes también puedan hacer su propia tier list. Y díganme ustedes qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y pues vamos a ver hasta dónde se puede llegar con esto.
Y pues bueno, si tienen una segunda opción también coméntenlo. No se cierran también a que yo tengo la razón. También ustedes díganme que tal vez si Big Linux la ven hasta acá, por esto y por esto y por esto, coméntenlo. Si a lo mejor NixOS la ven acá abajo, porque a lo mejor le encontraron algo, o supieron una noticia, un post por ahí. Entonces, pues ya, ¿no? Y pues nada más, ¿no? Entonces, pues díganme también, esto puede cambiar. No lo estoy diciendo de que, ay, así se va a quedar siempre. Pues bueno, si hay distros que le echan ganas y tal vez las podemos ver aquí, ¿no? Entonces ese es el propósito, ¿no? Que en algún momento esto siga pues escalando y tengan otros nuevos lugares conforme la distro le eche ganas. Pero pues bueno, yo creo que es más, hay que hacerle más tolerancia, ¿no? Esta incluso yo la vería por aquí, porque si es mejor que un Tiles. Así quedaría, así. Entonces, pues nada más, sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, pues me lo dejan ahí abajito. Síganme en mis redes sociales. Esta no la pongo porque es un Novara Linux. Es un Novara, se repitió aquí, no sé por qué viene así. Pero pues bueno, sería todo. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, si gustan ayudar a mejorar el contenido del canal, paypal.me/atiel. Síganme en mis redes sociales aquí abajito como @calmisatiel en Instagram y en TikTok, también en X. Y pues nada más. Sería todo. Si gustan ayudar a mejorar el contenido del canal, paypal.me/atiel. Ahí por si alguien gusta donarme unas micas, se los agradecería como no tienen idea. Y pues sería todo. Entonces vamos a seguirle dando. Y pues bueno, espero que les guste el video. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse y a ver si este añito llegamos a los primeros 100,000 suscriptores. Ahora sí, bye.